Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video del análisis de lo sucedido en el mercado. Como siempre, les voy a hacer, antes de comenzar este análisis, una pequeña advertencia y aclaración. Nuestra compañía brinda servicios de capacitación y educación a distancia en temas relacionados con los mercados de valores. En ningún momento nos constituimos en asesores de inversión, no damos consejos de inversión a nadie y sin excepción. Las transacciones, compañías e instrumentos financieros utilizados en este video tienen un fin ilustrativo y educativo solamente y no significan ningún tipo de recomendación de comprar, vender o realizar algún tipo de transacción. El invertir en la bolsa de valores tiene riesgos que individualmente cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en operaciones en este mercado. Soy Alejandro Ibáñez y una vez más, bienvenidos a este análisis y comencemos con el mismo. Esta semana el mercado ha tenido un movimiento brusco hacia la baja. Ha habido un día muy fuerte de venta que se ha registrado el día jueves. Y como podemos ver en el siguiente cuadro, el índice Standard Poor's 500 ha tenido una caída de menos 2.69% en la semana. El anterior viernes ha cerrado en 1978.34 puntos y este viernes ha cerrado en 1925.15 puntos. Lo cual, vuelvo a repetir, significa un 2.69% de pérdida en el mercado durante la semana. Eh, este terremoto, digámoslo así, si podemos llamarlo así, que ha sucedido el jueves 31 de julio, hay mucha especulación al respecto de por qué se ha dado este día de venta tan fuerte. La mayoría coincide en indicar de que básicamente es por el miedo de que el Fed decida subir las tasas de interés más rápido de lo que todo el mundo estaba esperando. ¿Y por qué el Fed subiría las tasas? Como les dije en el análisis, justamente, si ustedes vieron el video del efecto de las tasas de interés en el mercado, el Fed anunció de que si la economía se seguía recuperando tan bien como se había estado recuperando hasta el momento y algunos indicadores se mostraban tan fuertes como se estaban mostrando hasta el momento, era posible que puedan decidir subir antes las tasas de interés. Como las novedades en el mercado han continuado, digamos, durante la semana y como vamos a ver en el siguiente cuadro, mostrando buenos datos, buenos resultados, aunque hacia el final de la semana ya los resultados han sido más mezclados, porque los resultados de empleos no han sido tan buenos como lo que se esperaba. El miedo ha continuado en el mercado. eh, el Fed que ha hablado el miércoles no ha sido muy claro en su discurso, no ha dejado las cosas muy claras, ha sido muy tibio, ha dado lugar justamente a que muchas personas y muchos inversionistas y el mercado en general tenga opiniones ambiguas y realmente se produzca este pánico por la subida de las tasas de interés, lo cual a mí me parece otra vez una sobrereacción en el mercado, como ya se les había dicho varias veces, porque fundamentalmente eh, no ha sucedido, no ha habido ningún cambio importante. Los datos fundamentales siguen mostrando lo mismo, prácticamente, una mejora lenta, pero mejora al fin. Y esto para mí ha sido una sobrereacción. ¿Por qué? Porque si el Fed también decide subir las tasas de interés, como lo decía en el video de explicación de las tasas de interés, no creo que vaya a ser una subida muy significativa, de tal forma de que la curva de rendimiento, digamos, que hemos discutido, se ponga plana o invertida. Es más, si es que hay algún incremento en las tasas de interés, lo primero que van a preservar yo creo que es que esa curva se mantenga en una posición normal. Entonces, para mí esto es una sobrereacción del mercado o inclusive en algún momento se puede llegar a pensar o he llegado a pensar que puede ser también una manipulación debido a que el mercado ha estado en constantes subidas, eh, necesitaba en algún momento una corrección en el mercado y muchos inversionistas institucionales principalmente que manejan, que tienen en su poder muchísimas acciones y manejan muchos millones de dólares, a veces manipulan el mercado de tal forma de que inversionistas, digamos que no tienen tanta experiencia en el mercado o, o que
digamos, se animen a vender sus acciones en precios que no están convenientes o inclusive perdiendo. Y estos inversionistas institucionales lo que hacen es, una vez que se producen estos sell-offs, estas bajadas de precios, donde, como les digo, los inversionistas con menos experiencia venden sus acciones porque les viene un pánico, las recompran otra vez a precios muy bajos, ¿no? Entonces, hasta se me ha ocurrido pensar que podría ser una manipulación, que es una sobrereacción también. Todo el mundo está hablando que el mercado necesita una corrección, cualquier pretexto es bueno para una corrección, así como fue hace unas semanas el tema del derribamiento de este avión. Se sobredimensionó este hecho y hubo una caída fuerte en el mercado, sin embargo al día siguiente se volvió a recuperar. Entonces hay mucha susceptibilidad en este momento en el mercado, creo yo. También puede haber una cuota de manipulación y por eso se ha dado esta fuerte caída, especialmente el día jueves. También algunos hablan de que algunos datos que han venido de Europa que podrían, digamos, mostrar algunos signos de deflación en Europa y algunos problemas también que se han dado con Argentina y con la deuda de este país que está en un técnico, digamos, default, ¿no? En un cese de pago de deuda, que es un caso que se sigue discutiendo y todo ese tema. Pero ninguno de estos dos datos debería haber impactado tan fuerte en el mercado. Eh, Pueden ser una suma de cosas, como les digo, lo cual ha producido esta corrección en el mercado. Ahora se habla y muchos analistas están y siguen especulando con que no, ahora sí el mercado se tiene que corregir por lo menos un 20%, que hay muchos signos en el mercado que indicarían que ahora el mercado tendría que corregirse al menos un 20%. En fin, desde mi punto de vista, no soy un experto economista ni mucho menos, pero a mí me parece que las cosas fundamentalmente no han cambiado. La situación económica en Estados Unidos sigue siendo la misma que hace una semana prácticamente, y el tema no debería moverse, digamos, de una manera muy, muy significativa a ninguno de los dos lados, ni hacia arriba ni hacia abajo. Yo creo que el mercado, en algunos casos, con algunas compañías sí se encuentra sobrecomprado, algunas compañías sí están, me parece, sobrevaluadas, pero no es en general ese tema. Así que veremos lo que sucede esta semana. Esta semana yo creo que va a ser clave para ver lo que realmente va a suceder en el mercado. Si las caídas se siguen dando, entonces yo creo que tal vez ahí hay que tomar ya otro tipo de precauciones, analizar nuestro portafolio, si estamos muy expuestos a un delta muy positivo, ver cómo lo corregimos para adecuarnos a la nueva tendencia que vaya a tomar el mercado. Y la otra es que esta semana pues el mercado se estabilice, más bien se mueva de una manera más lateral posiblemente, eh, tal vez no haya una recuperación inmediata de todo lo que se ha perdido y como les digo se mueva más de una manera más lateral, pero veremos qué sucede esta semana. Yo creo que es importante lo que va a suceder esta semana, hay que estar muy atentos, ¿no? Y como les había dicho, los datos prácticamente no han cambiado desde el punto de vista fundamental. Esta semana, la semana que pasó más bien, ha sido muy cargada de información, de datos fundamentales, los cuales vamos a analizar en el siguiente cuadro. Eh, de los más importantes que íbamos a hacer seguimiento eran, por ejemplo, la confianza del consumidor, que está, que digamos, el reporte ha sido mucho mejor de lo que se esperaba. La confianza del consumidor ha reportado un 90.9%, 90.9, siendo que los analistas esperaban un reporte de más o menos 85.6. Entonces es una buena noticia, es un buen dato acerca justamente de cómo va la confianza digamos, del ciudadano común en el mercado en Estados Unidos, o de la economía, ¿no? Es un sentimiento de la economía, de cómo va la economía. Otro dato que ha sido mejor de lo esperado ha sido el PIB o el GDP, que se ha reportado un 4% de crecimiento, siendo que el mercado esperaba un crecimiento del 3.2%. Tal vez los miedos han resurgido justamente por este dato, porque aparentemente la economía está creciendo más rápido de lo que se esperaba, y si el Fed, como comentó en uno de sus anuncios, que
si la economía seguía creciendo a este ritmo, era posible que las tasas de interés se subieran antes. Yo creo que tal vez uno de los datos que más ha preocupado justamente en este caso ha sido este del PIB, ¿no? En este caso es un buen dato, una buena noticia, se ha convertido en una mala noticia para los mercados, pero por el tema de las tasas de interés. Otra cosa que ha estado, que se ha conocido esta semana son los datos de todos los jueves del empleo, que por ejemplo los nuevos reclamos han sido 302.000, siendo que el mercado esperaba 310.000, eso también está muy bien. Sin embargo, el dato más importante de empleos de la semana, que es justamente se lo conoce el primer viernes de cada mes, el dato, digamos, del, de la tasa de desempleo y de los nuevos empleos creados, que es el más importante de todos los que se conocen durante el mes, ha reportado cifras más bajas de lo que se esperaba. Por ejemplo, ha reportado que se han creado 209.000 empleos nuevos, siendo que el mercado esperaba 220.000. Y el índice de desempleo, el unemployment rate, ha reportado un 6.2%, siendo que el mercado esperaba que se mantenga el 6.1, ya que el anterior mes se reportó un 6.1, es decir, el nivel de desempleo ha aumentado levemente un 0.1%, que no es malo tampoco, no es un dato para preocuparse. Es más, el que se creen casi siempre, en casi todos los meses, más de 200.000 empleos, porque esa ha sido la media, se han estado creando más de 200.000 empleos cada mes, es un buen dato. En realidad, en el fondo, es un buen dato. Pero ni esto digamos, ha hecho de que el día viernes el mercado se recupere, ya que más que todo la Federal Reserve ha enfocado su mejoría en el tema de empleos. Ha dicho que si los empleos se siguen reportando mejor de lo que se esperaba, ellos iban a subir la tasa de interés antes de lo previsto. Este último dato justamente que se ha conocido de empleos no ha sido mejor de lo que se esperaba, pero esto tampoco ha devuelto la confianza al mercado aparentemente, si es que no se trata de una manipulación, como les digo, y el viernes no se han recuperado prácticamente nada de lo que se ha perdido, más bien ha seguido bajando el mercado, no de manera significativa, pero el viernes también se ha registrado una baja en el mercado. Desde el punto de vista técnico también es muy interesante lo que vamos a ver. Aquí estamos viendo justamente la bajada que se ha producido el jueves, perdón, estaba atendiendo otra cosa, y digamos, ha sido tan fuerte la movida en este gráfico que estamos viendo de todo el movimiento de precios del año del Standard & Poor's 500, del movimiento de los niveles del Standard & Poor's 500, la vela del día jueves ha sido tan pronunciada y el movimiento ha sido tan fuerte que ha superado las bandas Bollinger. No se olviden que las bandas Bollinger nos delimitan dos desviaciones estándar, es decir, el movimiento que se ha dado el día jueves ha sido superior a dos desviaciones estándar. Entonces, esto, digamos, ha causado mucho pánico, una subida en la volatilidad, etc. Y muchos analistas están comentando de que además, como se ha roto, dada la magnitud de este sell-off y de la vela, en este caso técnicamente hablando, se ha roto se ha traspasado más bien el nivel del promedio móvil de 50 días, que está acá, digamos, con una línea punteada. Ustedes ven, la vela ha traspasado ese nivel del promedio móvil de 50 días y dicen que esta es una muy mala señal y que es una señal que podría indicar que, como les digo, que va a darse una corrección muy fuerte y muy importante en el mercado. Sin embargo, yo he puesto acá el gráfico de todo el año para que ustedes vean que ya este tipo de velas y de movimientos en el mercado ya se han dado este año. Y sin embargo, el mercado se ha mantenido alcista. Si nos vamos hacia el mes de enero, se ha dado una caída también muy importante
y hacia el fin del mes de enero, aquí está, les voy a resaltar la vela, justamente ahí se ha dado una vela más o menos parecida a la que se dio este jueves. Inclusive se han dado más días seguidos de bajadas en el mercado. También se ha roto en esa época, en ese momento, digamos, el nivel del promedio móvil de 50 días. Y en esta época de enero tampoco los datos fundamentales habían cambiado de manera significativa en la economía de Estados Unidos. Todo se mantenía más o menos igual, con datos más o menos mostrando una mejora leve, y sin embargo se dio esta caída que muchos lo atribuyeron a la situación que se estaba viviendo en China. En esa época, si no me equivoco, China había reportado que el aparato productivo se estaba contrayendo o algo así, no me acuerdo muy bien, y todos dijeron que por esta situación era que se había dado esta caída en el mercado. Siguió cayendo entre el mes de finales de enero y de febrero. Se dio otra vela muy importante el mes de febrero, los primeros días de febrero, ahí la estoy señalando. Y de pronto el mercado empezó a recuperarse de una manera ininterrumpida hasta, digamos, tener toda esta subida hasta nuestros días, ¿no? Hasta el mes de julio que estamos viviendo. Entonces, y en esa época también yo comenté en los artículos que sacaba en el blog respecto a estos análisis, que ahora los hago en videos. Yo comentaba que estas caídas me parecían un poco raras, que también podían ser atribuidas a una cierta manipulación en el mercado. Y como ven, el mercado se ha recuperado de manera muy importante hasta incluso superar niveles que se habían convertido en niveles tanto psicológicos como, digamos, técnicos de resistencia fuertes, como el nivel de 1900 que lo habíamos identificado más o menos entre el mes de abril y mayo, o entre marzo y mayo más o menos. Ese nivel de 1900 no se podía superar. Ahí está justamente la línea mostrando ese nivel de resistencia que tenía el mercado durante esas épocas, pero después lo superamos ese nivel de resistencia y ahora tal vez ese mismo nivel de 1900, como sabemos los niveles de resistencia se pueden convertir en el futuro en niveles de soporte, técnicamente hablando, podría también constituirse en un nivel de soporte hasta psicológico, ¿no? La misma cifra de 1900 puntos es hasta psicológicamente, digamos, representa cierto nivel tanto de soporte como de resistencia. Entonces, si el mercado sigue experimentando una caída, podría darse que, digamos, caiga hasta este nivel de 1900 y se considere más bien este nivel un cierto nivel de soporte, se convierta más bien en un cierto nivel de soporte. Y si este nivel es, digamos, superado, es roto, este nivel de soporte, el próximo nivel de soporte podría ser el promedio móvil de 200 días, que más o menos estaría por este nivel, ¿no? Promedio móvil de 200 días. Ahora, si el nivel de promedio, el promedio móvil más bien, si ese nivel de promedio móvil de 200 días es roto, o sea, digamos, hacia abajo, se rompe ese nivel de soporte, que es un nivel fuerte de soporte, el promedio móvil de 200 días, ahí sí habría que preocuparse y pensar de repente en una corrección realmente importante en el mercado. Esto es desde el punto de vista técnico. Obviamente a veces el punto de vista técnico no tiene nada que ver con lo que realmente sucede en la economía, pero vale la pena hacer este tipo de análisis también con el movimiento del mercado, ya que muchas veces estos niveles se respetan, ¿no? Tanto los niveles de soporte como los de resistencia, y en especial el nivel de promedio móvil de 200 días es un nivel comprobado muy fuerte tanto de resistencia como de soporte. Otra cosa que es interesante analizar es el movimiento del índice de miedo en el mercado, como siempre lo hacemos todas las semanas. Entonces el índice de miedo en el mercado ha subido bastante durante esta semana, en realidad los últimos 2 días, pero también aquí tengo el gráfico de todo el año de este índice para que veamos a qué niveles también ha alcanzado ya durante este mismo año. Y si trazamos una línea
eh, podemos ver, la línea me va a salir muy recta, pero podemos ver que este nivel de 17 más o menos ya se lo había alcanzado y traspasado inclusive con anterioridad en el año. Inclusive se han llegado a niveles mucho más altos, traspasando inclusive el nivel de 21. Esto ha sido a comienzos de año. Y después otra vez el índice de miedo en el mercado ha bajado a niveles muy pero muy bajos, los más bajos de la historia también. Entonces, esta área donde está en este momento, el área de 17 puntos, donde está en este momento el índice de miedo en el mercado, también parece que es un área de resistencia interesante. Veremos qué sucede también el lunes, si es que sobrepasa este nivel o más bien se retrae otra vez hacia niveles un poco más bajos. De todas maneras, no es demasiado preocupante, como les digo, el nivel de 17, porque ya en el año, durante comienzos de año, ya habíamos traspasado inclusive niveles de 20 y de 21. Entonces, si llega a traspasar niveles de 21, ya yo creo que también es un poco más preocupante el tema, ¿no? Así como está en este momento, creo que no. Veremos qué va a suceder durante esta semana. Y otro dato que tenemos también para poder ver un poco el sentimiento que está viendo en el mercado es nuestra razón de contratos put y contratos call, el cual se encuentra digamos, el viernes ha cerrado a un nivel de 1.24, que tampoco es un poco más alto del que teníamos la anterior semana. La anterior semana, si no me equivoco, estábamos en 0.96, algo así. Este es mayor a 1, es un sentimiento algo más bajista, pero tampoco es una razón que nos muestre un sentimiento demasiado bajista. Eh, yo diría neutro hacia bajista, más neutro que bajista, pero creo que tampoco es un nivel para preocuparse, ¿no? Entonces, creo que de ese aspecto tampoco hay mucha, digamos, no tenemos muchos datos que nos puedan mostrar que hay demasiada preocupación en el mercado en este momento. ¿Qué vamos a conocer la próxima semana desde punto de vista fundamental? No va a ser una semana muy cargada de información, hay poca información. Entre los más importantes, como siempre, tenemos los datos de empleos que vamos a conocer, los semanales en este caso, ¿no? de los reclamos iniciales y los reclamos que continúan. Esos dos datos son uno de los más importantes que vamos a conocer esta semana. El ISM Services también es un dato importante que podríamos darle, digamos, algo de trascendencia esta semana. Y el tema de crédito del consumidor es otro dato importante que vamos a conocer. Este dato del ISM Services se va a conocer el día lunes, 5 de el día lunes, no, lunes es 4 de agosto, es el martes es 5 de agosto, se va a conocer el martes. Los datos de empleo como siempre los jueves, y el día jueves también se va a conocer el dato de Consumer Credit, que es también un dato, creo yo, desde mi punto de vista, importante. No hay mucha información fundamental, lo cual no creo que se mueva tampoco demasiado el mercado con esta información que vamos a conocer esta semana. Para terminar, aquí vamos a ver cuáles son algunos anuncios de ganancia importantes, o por lo menos de las compañías que yo les hago seguimiento más cerca, porque esta semana realmente son muchísimas las compañías que van a hacer anuncios, muchas. Pero de la lista, digamos, general, las que más me han llamado la atención, o como les digo, las que yo les hago un poco de seguimiento más cerca, son Disney, la otra es Keurig Green Mountain Coffee Roasters, y la otra es Coach, de las que más me interesan, por lo menos personalmente a mí. La lista es inmensa de compañías, es muy larga como para ponerle en una diapositiva. Son muchísimas las compañías que van a hacer sus anuncios durante esta semana. Hablando de los anuncios de ganancias han estado muy buenos. Eso también es un indicador de que la economía está mejor. La mayoría de las compañías que han reportado o han hecho su reporte de ganancias han superado las expectativas del mercado.
De las específicas que están dentro del índice Standard & Poor's 500, más o menos han reportado ya unas 360 por ahí, si no me equivoco. De las 500, 360 más o menos ya han terminado sus reportes de ganancias, y un casi 68% de estas compañías que han reportado lo han hecho mejor de lo esperado. Otro porcentaje adicional a este están las que han hecho su reporte de acuerdo a lo esperado, que han alcanzado las expectativas del mercado, y un porcentaje más bajo son aquellas que no han ni siquiera alcanzado las expectativas, lo han hecho por debajo de las expectativas. Entonces, como les digo, desde mi punto de vista, todo anda más o menos igual en el mundo, no hay grandes cambios. La reacción del mercado me ha parecido en todo caso sobredimensionada. Veremos si esta semana se recupera algo de esta pérdida o nos movemos más de una manera más lateral, más calma en el mercado. Y habrá que ver si no surgen algunas noticias de sorpresa, que son las que no podemos, digamos, hacer análisis previo. Si alguna cosa muy importante sucede, digamos, ya fuera de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos, pero que no conozcamos previamente, que sería, como les digo, una noticia sorpresa. Esperemos que no. Y bueno, como siempre, el mercado nos va a traer, yo creo, grandes apasionamientos y grandes oportunidades de hacer trading también. Algo que quería compartir con ustedes para terminar esta presentación es una caricatura que encontré por ahí. No sé si es reciente, la verdad, pero se aplica muy bien a este momento que estamos viviendo. Es bastante cómica la caricatura. Como ustedes pueden ver, parece una obra de teatro, ¿no? Donde supuestamente los bulls o los toros, el mercado alcista en este caso, representado por ese toro, está aparentemente siendo ovacionado, ¿no? Y está ahí atrás el mercado bajista, el oso, esperando su turno, y dice, ya, ahora, le está preguntando al director de la obra, y el director de la obra le dice, no, todavía, not yet. Entonces, ¿será este el caso? ¿Será que todavía no? ¿El mercado bajista va a comenzar? ¿O sí? ¿O será que ya el toro acabó su acto y tendrá que entrarse nomás a camarines? Eso lo veremos ya durante la semana. Ok, muy bien. Muchas gracias por haber visto la presentación y nos vemos en el siguiente video.